Ahí sí. En la clase anterior, estuvimos viendo en la clase anterior qué son los grupos hogareños. ¿En qué consisten los grupos hogareños? ¿En qué Eh, consistían? Son grupos son, pequeños, hermano Pablo, que no mayor a 15 personas y que tienen una relación continua entre sí para poder estudiar la palabra del Señor. Perfecto, muy bien. Es un grupo muy reducido, ¿eh? Eso es importante, que no sea más allá de 15 personas, 15 miembros que se reúnan en una casa y se reúnen con la finalidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Muy bien, eso es los grupos hogareños, o también se conocen con los nombres de grupos celulares o reuniones en las casas. La cantidad 15 personas. ¿Qué y qué no son los grupos hogareños? ¿Qué es lo que no se Recuerdo, hermano, que usted había dicho que no eran reuniones dominicales ni predicaciones que se hacían o ritos religiosos formales, sino que eh, no había una persona que dirigía tampoco, o la gente no era receptiva, me parece mucho, a que uno lo dirija. Muy bien. No son reuniones dominicales, como nosotros realizamos nuestro culto en nuestras iglesias, tampoco es una predicación, no son reuniones de oración tampoco, o reuniones formales de adoración donde hay una persona que dirige y el otro son los que están escuchando. Eso no es los grupos pequeños, los grupos hogareños. Michael Green, es muy importante este autor, Michael Green, en Evangelismo. Él dice que la visión de la iglesia primitiva era ir donde las personas se encontraban para evangelizarlas. Eso dice Michael Green. Y la estrategia que está utilizando la iglesia actualmente es, y no solamente la iglesia evangélica, yo lo he escuchado también de la iglesia ortodoxa, invitar a la gente a la iglesia. Esa es la estrategia. No los evangélicos decimos exactamente lo mismo, le invitamos a la iglesia. La iglesia ortodoxa también, nosotros lo invitamos, invite a su amigo, a su familiar, invítelo a la iglesia para que participe en la divina liturgia, dicen ellos también. Michael Green dice que en la iglesia primitiva era lo contrario, la gente iba donde se encontraban las personas para poder evangelizarlas. así es. La base social y cultural para trabajar el evangelismo discipulado en los países latinoamericanos son que la característica primero social, la necesidad social de todos los seres humanos es el de pertenecer a un grupo, estar reunidos dentro de un grupo. Es muy importante, esto se viene a manifestar ya desde la adolescencia, estar sentirse parte o miembro de una comunidad o de un grupo. Somos seres sociales, por naturaleza. Si no es ser social es porque hay algunos problemas y serios, pero todos los seres humanos tenemos la misma característica de pertenecer a un grupo. Y la característica también de los pueblos latinoamericanos es que les gusta estar en compañía. Hay jóvenes, por ejemplo, que se ganan en una esquina a conversar. Eso lo ve en toda América Latina. Y también las visitas de familiares, también de hacer un asado en grupos, eso es típico de los países latinoamericanos. Por lo tanto, se debe aprovechar esas instancias para comunicar el Evangelio. También las sugerencias que se dan para que el líder para que el líder que dirige a un grupo en grupos hogareños. El líder debe hablar solamente el 20% en la reunión, y los demás miembros del grupo son los que deben dialogar, discutir, responder, hacer preguntas, investigar en el texto bíblico las preguntas que se le están planteando. Pero el líder solamente plantea las preguntas, dirige, pero habla el 20% de todo lo que se va a conversar en la reunión. Esa es
era el principal consejo que se daba para llevar a cabo o organizar estos grupos hogareños. Realizar también buenas preguntas, y las preguntas deben realizarse de acuerdo al pasaje bíblico que se está estudiando, dar la oportunidad que todos participen, limitarse también al tema que se está trabajando en el estudio bíblico en ese momento. Hay tentaciones, siempre ocurre de hacer preguntas que no están relacionadas con el pasaje que se está estudiando ahí. Hay que evitar esa tentación, se puede responder la pregunta también, por supuesto, pero no en ese momento en que se está desarrollando la reunión, sino puede ser después que finalice la reunión, cuando se están tomando mate, café, comiendo algo, pero una vez finalizada la reunión. También lo más importante no es tanto entregar la información del contenido que se ha planificado para dar el estudio bíblico. Lo más importante en los encuentros hogareños, la reunión en las casas, lo más importante es la formación, que las personas sean transformadas a la imagen del Señor Jesucristo. La finalidad del discipulado es que las personas sean restauradas o logren estructurar su carácter en torno a la persona de Jesucristo, en torno a la figura del Espíritu de Jesús de Nazaret. Y también recordar que el verdadero maestro en los grupos hogareños es el Espíritu Santo de Dios. Esos son los consejos que nos estaban dando las personas que trabajan, que han estudiado, han escrito acerca de los grupos hogareños. Esta estrategia de los grupos de trabajar en casa o reuniones en casa es muy antigua porque se implementó en la iglesia primitiva, lo vemos en el libro de los Hechos, en el libro de Corintios también, que se reunían en las casas. En Romanos vemos que la gente se reunía también en las casas, no habían templos. Los primeros siglos la iglesia se reunía en casas o en catacumbas, porque los templos comenzaron a aparecer en el año 300 después de Jesucristo, cuando se oficializó la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Pero antes de eso, todos en las catacumbas para huir de la persecución, o se reunían de manera clandestina en las casas de los creyentes. Así surge la iglesia. Siempre ha sido así, la iglesia creció de manera extraordinaria. Ha sobrevivido la iglesia también en China, en Corea del Norte, en Rusia ha sobrevivido de las persecuciones comunistas gracias a las reuniones clandestinas en las casas. En China todavía sigue sobreviviendo de esa manera. No se sabe cuántos creyentes, cuántos hermanos habrán, porque no está oficializado esa estadística. Hay iglesias también que son parte del Estado, pero ellos están muy restringidos porque los sermones tienen que ser revisados por el Estado, ellos determinan si predicarlo o no predicarlo, está muy bajo presión. El Estado es el que controla finalmente a las iglesias. Y ellos también determinan quiénes van a predicar, quiénes van a ser nombrados como pastores o no. Eh, pero las otras iglesias en casa, ellas son las que sobreviven bien y libremente, pero no se sabe cuántos son cuántos hermanos son los que están viviendo en esa situación, en la clandestinidad. Pero surgieron en los grupos pequeños en las casas. Muy bien, eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior entonces, y ahora continuamos trabajando con esta otra parte. Bien. En cuanto al liderazgo según el modelo de Jesús de Nazaret, el énfasis de Jesucristo era la formación, más que la simple información. La formación, esto es muy importante. La información de los principios del Evangelio del Reino de Dios para la formación de la vida según el modelo del Señor Jesucristo. La formación de personas, según el modelo de Jesús, es el objetivo del ministerio del discipulador. La formación, cuando trabajamos el discipulado, la finalidad es la formación del carácter. Si bien esas personas han de tener fundamentos y principios del Evangelio del Reino de Dios, esos principios han de traducirse en una vida ajustada a ellos,
a los principios del reino de Dios, una vida ajustada a los principios del reino de Dios, en acciones diarias que muestren precisamente que los discípulos son ciudadanos del reino de Dios. Los cristianos, ahora que han nacido de nuevo, han nacido al reino de Dios, deben vivir conforme a los principios del reino de Dios que entregó Jesucristo en el sermón de la montaña, en el sermón del monte. Deben vivir entonces como ciudadanos de este nuevo reino de Dios, o de esta nueva ciudad. Agustín de Hipona escribió un libro que se llama La ciudad de Dios, un libro muy voluminoso, me lo hicieron leer en Midwinter, tuve que leerlo completo, pero quedé muy, muy maravillado con este texto de Agustín de Hipona, porque él en todo su escrito hace una comparación entre la iglesia, que es la ciudad de Dios, y también la ciudad terrena o la ciudad mundanal que está bajo Satanás. Y hace esta comparación a través de todo su libro. Cómo viven los ciudadanos del reino de esta nueva ciudad y cómo viven los ciudadanos de la otra ciudad terrenal. Escribe el libro con la finalidad de responder a aquellos que cuestionan la fe cristiana, acusándoles de la destrucción de Roma en el siglo V, de parte de los paganos o de parte de los bárbaros. Y los incrédulos o los paganos decían que la destrucción de Roma se debió a la infidelidad de Roma en la adoración a sus dioses y por haber aceptado el cristianismo. Y Agustín de Hipona responde a esa acusación contra el cristianismo, señala que Roma siempre había caído en varias oportunidades antes de hacerse cristiana. Además, si se convirtió en una gran nación, fue gracias a Jesucristo. Y ahí comienza a hablar acerca de estas dos ciudades. El creyente debe vivir conforme a los principios que regulan el comportamiento de los ciudadanos de esta nueva comunidad del reino de Dios. El reino de Dios es un reino presente, esto ya lo hemos hablado en oportunidades anteriores. Es un reino que ya está presente. Es un reino espiritual, es un reino invisible. Consiste en el gobierno de Cristo en el corazón de todos los creyentes, donde la voluntad de Cristo se cumple y se obedece, y donde las personas están enyugadas a Jesucristo. Esas personas son parte del reino de Dios. Se entra al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. El otro reino de Dios es el reino milenial. Cuando Cristo vuelva, se establece el reino de Dios milenial. Es un reino ya político, visible. Cristo gobierna terrenal, visiblemente en Jerusalén por 1000 años, juntamente con su iglesia que está en un cuerpo glorificado, la iglesia. Y después viene el reino eterno, después de los 1000 años, cuando se produzca el juicio final ante el gran trono blanco. Son etapas, son aspectos, son parte del reino de Dios. No es que son reinos de Dios distintos, sino que son etapas o parte, aspectos, facetas del reino de Dios. Pero es un mismo reino. Nosotros ya estamos viviendo en el reino de Dios. Debemos comportarnos y vivir entonces conforme a estos nuevos ciudadanos. Aunque nosotros somos de aquí, de la tierra, podemos ser chilenos, ciudadanía chilena, latinoamericanos, somos de este mundo, pero sin embargo nuestra identidad principal, la más radical, no es que regula nuestro comportamiento, no son en base a las leyes que se dictan en nuestra nación, sino en base a las leyes que se han dictado de la nueva ciudad de la cual nosotros somos parte, y esta ciudad es la del reino de Dios, la ciudad de Dios, como dice Agustín de Hipona. Por lo tanto, el creyente que se hace seguidor de Jesucristo tiene que vivir conforme a los principios de este reino de Dios. En la gran comisión, Jesucristo le dijo a sus discípulos: ir y predicar el evangelio a todo el mundo hasta lo último de la tierra. Es lo que precisamente están haciendo los creyentes en todas partes del mundo. Por eso existen los misioneros predicando el evangelio donde Jesús no ha sido predicado. Jesucristo ordena que en la misión hay que enseñar a los discípulos que guarden todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. No una parte solamente, sino todo lo que Cristo, todas las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que sean guardadas.
El término guardar tiene que ver con obedecer, observar o practicar las enseñanzas. Esa es la idea de guardar, observar y practicar las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Tiene que ver con el amor al prójimo, presentar la otra mejilla, amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo con nosotros mismos. Es decir, eso es lo que Cristo nos enseña, y eso es lo que debemos guardar. ¿Cómo se conoce a un cristiano que vive los principios del reino? Porque ofrece su otra mejilla, y bendice, no maldice, paga el mal por medio del bien, entre otras cosas, otra enseñanza de Jesús de Nazaret. Que guarden todas las cosas, que vivan también, que pongan en práctica todo lo que Jesucristo ha mandado. No solo que sepan, sino que practiquen las enseñanzas convertidas en vivencia. La característica del protestantismo, protestantismo es la fe debe ser vivida, debe ser practicada. Después se olvidó dentro del protestantismo esta idea de tener un encuentro personal con Jesucristo, se revivió esta idea, porque después el protestantismo fueron igual que los católicos, le daban énfasis al dogma, a la doctrina pura. Si la persona, ¿cómo se identificaba un cristiano verdadero y auténtico? Si es capaz de presentarme una sana doctrina, del cual él cree. Si él me dice correctamente los dogmas de la iglesia, puede ser el dogma de las ciudades libres de Ámsterdam, por ejemplo, los Países Bajos, de Holanda, o el catecismo de Witten, de Midwinter, por ejemplo, entre otras, son varios catecismos. Si la persona es capaz de recitármelo correctamente, entonces es un creyente. Pero en la práctica vivían no eran personas convertidas, por eso es que surgieron después los pietistas, y los puritanos, y los místicos. De ahí viene la herencia protestante de tener un encuentro real y personal. Ya no es tan importante el dogma como sostenía el protestantismo histórico, sino lo más importante es la vitalidad de la fe. La fe debe ser vivida, practicada, experimentada personalmente. De eso es lo que nos indica esta gran comisión, de vivir, no solo de creer o saber, sino de practicar las enseñanzas. Ya desde los comienzos del ministerio de Jesucristo, Jesús dijo enfáticamente que la obediencia tiene que primar sobre todo conocimiento y confesiones doctrinarias, porque él dijo, hay muchos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero él le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, nunca lo había conocido. El verdadero discípulo de Jesucristo y el que demuestra su amor es aquel que obedece sus enseñanzas y las practica. Fue el énfasis de Jesús de Nazaret, la práctica de las enseñanzas de Jesucristo. Ese es el verdadero discípulo de Jesús. Las formulaciones teológicas cristianas, o las doctrinas, o la dogmática, aún la más alta y la más verdadera, no sé si habrán algunos dogmas, algunos catecismos de tantas iglesias, luterana, anglicana, la anabaptista, los menonitas, o las presbiterianas, las metodistas, o las pentecostales, y todas las multitudes de denominaciones existentes en el mundo evangélico, será la más alta, la más verdadera, o la de mayor rigidez, o la mayor rigurosidad en cuanto a la fidelidad al texto bíblico. No sé si habrá alguna, porque todas son realmente y finalmente reflexiones humanas en cuanto a lo que ha logrado determinar y ver e interpretar del texto bíblico. Pero ni aún así es lo más importante. Si no se encarna la vida de obediencia a Dios, son doctrinas vanas que no podían hacernos parte del reino de los cielos. La única manera de hacernos parte del reino de los cielos es practicar las enseñanzas y los principios del reino de los cielos, del reino de Dios. No vale entonces la más sana doctrina, la más pulida, la más exegética doctrina, sino la que se practica, la que se vive. Ese es una persona que fielmente está demostrando los principios del reino de Dios en su vida encarnada.
según la práctica apostólica de la primera comunidad de discípulos, la primera comunidad cristiana perseveraba en la doctrina de los apóstoles o en las enseñanzas de los apóstoles. Muy importante, porque son las primeras fuentes, la iglesia primitiva, los que escucharon directamente de los apóstoles, cómo los apóstoles enseñaban a estas comunidades. Eso fue lo que registraron en el libro de los Hechos. Y esta gente perseveraba en las doctrinas que los apóstoles le estaban enseñando, porque los apóstoles lo aprendieron directamente de Jesucristo. Los padres de la iglesia, los padres apostólicos también escribieron, y también es muy importante porque se puede saber qué era lo que enseñaban o cómo se presentaba el evangelio, qué es lo que practicaba la iglesia en esa época, que estaba muy cercano a los apóstoles, la enseñanza original. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, nos dice el libro de los Hechos, para constituirse en una comunidad con un estilo de vivir que eran visto por toda la gente veía el estilo de vida de las personas. Tanto era así que los discípulos vivían alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Estaban todos los días en el templo los discípulos, alabando al Señor. En las casas estaban todos los días. Estas personas realmente eran extraordinarios cuando surge el cristianismo. Recuerdo de una iglesia donde tenían problemas serios de carácter los hermanos. Estaban todos convertidos. Es una cosa, estaban convertidos, no hay duda de eso, porque yo sé que estaban convertidos porque perseveraron, hasta el día de hoy siguen perseverando. Pero una cosa es estar convertido, lo otro es el discipulado. El evangelismo es cuando la persona es incorporada a la iglesia, pero el discipulado tiene que ver con la transformación del carácter, con la madurez cristiana, o con como dice John Wesley en su libro La Perfección Cristiana. Yo lo recomiendo, si alguien tiene la oportunidad de leer a John Wesley, por aquí tenía ese libro, hay que comprarlo y leer el libro de John Wesley, La Perfección Cristiana. Por una parte dije ese librito. Hay que adquirir esos materiales. Y esto, hermanos, un pastor tuvo que irse ahí. No recuerdo si lo expulsaron o tuvo que irse el pastor por la complicación de los hermanos de esa iglesia. Cuando llegó el nuevo pastor, hubo una pelea dentro de la iglesia. Una pelea combo limpio. Las mujeres, las hermanas estaban arriba de las bancas agarradas de los moños y los hombres arriba de la banca peleando a combo limpio. Con cuchillas también andaban. Peleando con cuchillas. Increíble es lo que ocurría en las iglesias. Estamos hablando de la época de los 60, por ahí, en esa época. Y el pastor, para solucionar este problema, lo tenía ocupado de lunes a domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, campaña, vigilia, prédica a la calle. Algunos hermanos se aburrieron de tantos cultos que tenían todos los días, pero era para eso, para que no tuviesen conflicto, no tuvieran tiempo para pelear entre ellos, porque realmente eran muy conflictivos los hermanos, pero perseveraron. Lo más sorprendente es que perseveraron hasta el día de hoy, están en una congregación cristiana, sirviendo al Señor. Eso es lo más impresionante, lo más hermoso, porque el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, los caracteres se van transformando, se van apaciguando, se van desarrollando los frutos del Espíritu: paz, paciencia, longanimidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, amor, fe. Pero a través del tiempo, a través de los años, estamos hablando del año 60, las personas han cambiado, o 60, 70, más o menos ocurrió ese evento. Aquí la iglesia primitiva nos dice que el libro de los Hechos estaban todos los días en el templo. Pero tenían favor. ¿Sí, hermano Jaime? Hola, hermano. Disculpe que me conecté un poco No se tarde. preocupe, adelante. En el libro de Hechos, como usted menciona en el punto 3, dice, capítulo 2, del 42 al 47. Y dice: perseveraron en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mm. Y después dice, y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando habla dice, y sobrevino temor Mm. a toda persona, es una reverencia a nuestro Dios, de conocer al Creador de todas las cosas. Yo tengo un tema muy particular en este sentido, mi hermano, todo lo que usted señala. Mm. Cuando en una congregación o en una iglesia no está la sana doctrina, no está el discipulado, no está la palabra, el estudio de la palabra, no está las escuelas dominicales y todo lo que es la enseñanza, cuando no se mantiene ocupada la iglesia en la obra de Dios, queda tiempo suficiente para ocupar las mentes en otras cosas. Exacto. Cuando la mente del ser humano se ocupa en otras cosas que no es para la voluntad de Dios, vienen los problemas y la división en la iglesia. Ahí empieza la cizaña, Mm. es que es muy común en la iglesia. El cagüín, como se podría decir, y eso empieza a destruir. Cuando empieza todo eso, es porque no se está estudiando la palabra y hay tiempo para otras cosas y no para lo realmente lo que Dios nos ha llamado, con el propósito que Dios traerá para nuestras vidas, pero tenemos que poner nuestra voluntad en favor de Dios para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Exacto, muy bien, muy bien. La ociosidad es la puerta de entrada al pecado, ¿eh? John Wesley decía eso, escribió un sermón en uno de los sermones selectos de John Wesley, hablaba acerca de eso, de la ociosidad, como la puerta de entrada, la madre que abre la puerta a muchos pecados. Por eso los pastores antiguos eran sabios en este sentido, ¿eh? Conocían la iglesia y sabían que la única manera de evitar los conflictos internos era mantenerlo ocupado de lunes a domingo. Y el pueblo tenía a favor, esto es lo interesante del libro de los Hechos, la iglesia tenía buen testimonio de los de afuera. Eso es lo que se debe lograr en una iglesia, que los incrédulos, los vecinos, vean con buenos ojos eh, a la congregación donde se encuentre. Y tenía temor porque habían visto a Ananías y Zafira también, bueno, todo lo que ocurría, los milagros extraordinarios que ocurrían, entonces tenían ese temor de lo que estaba ocurriendo ahí. El Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Y la vida ajustada a los principios del Evangelio se traduce en una fructífera influencia evangelizadora. Bueno, por lo menos eso nos dice en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva. Por el contrario, el escándalo farisaico de no ser lo que se dice ser, de no vivir lo que se predica, es el peor obstáculo a que otras personas crean. Y nosotros tenemos problemas de todo esto, estos que nos menciona la Biblia. En hechos, iglesias que crecen de manera extraordinaria y que son muy activas. Hay otras congregaciones como la de Corintios, por ejemplo, donde hay conflicto. Yo soy de Pablo, de Cefa, de Apolo y de Cristo. Y hay muchas complicaciones, hay sectarismo dentro de esta congregación de Corinto. Por eso el apóstol Pablo le dice, yo no le pude hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales, porque se evidencia su carnalidad cuando dicen que son de uno o son de otros. La iglesia cristiana tiene todas estas características, estas tendencias, unas de Hechos, otras de Corintios, y también algunas características de los farisaicos. Y esta es la excusa que emplean los incrédulos para no seguir los caminos del Señor, porque ven que los creyentes no están practicando el Evangelio o lo que se está predicando. Según la enseñanza paulina a las iglesias del primer siglo, Pablo divide su epístola en dos partes, una teórica y la otra práctica. Todas las epístolas, no solamente la del apóstol Pablo, en un libro que hablaba acerca de la enseñanza cristiana, cómo hacer la escuela dominical en un libro, señalaba que las epístolas, alguien comenzó a analizarlas, pero cuánta información y cuánta aplicación tenían en las epístolas. Y haciendo un promedio, promediando todas las cartas del Nuevo Testamento, más o menos aproximadamente el 50% era información, el otro 50% de las cartas hablaba de aplicación, exhortaba a las personas a actuar de una determinada manera, lo que había enseñado la parte teórica de esa carta. Así también en Tesalonicenses
El apóstol Pablo habla primero de la parte teórica, después eso mismo, practicar las enseñanzas. La doctrina tiene que encarnarse en una vida de honestidad, en el trabajo, en las relaciones personales, y en seguir con constancia haciendo el bien. Eso es lo que sostenía el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 6, por ejemplo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que os apartéis de todo hermano y que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Aquí está criticando el apóstol Pablo a una persona que está expectante de la segunda venida de Jesucristo y dejó de trabajar porque está esperando al Señor. No quiere que el Señor cuando venga lo encuentre trabajando. Para él el trabajo pareciera que no es algo espiritual. Y el apóstol Pablo dice, este no aprendió nada de nosotros, nosotros trabajamos con nuestras propias manos, teníamos derecho a que ustedes nos sostuviesen, pero para darnos nosotros ejemplo a ustedes de cómo se debe conducir la vida cristiana, trabajamos. También en Corintio el apóstol Pablo no trabajó, trabajó con sus propias manos. Habían otras razones por las cuales no trabajó, porque la iglesia de Corinto era muy murmuradora y podían mal pensar, esa iglesia de Corinto hablaba muy mal, podían criticar al apóstol Pablo de que fue a predicar el evangelio por pretensiones económicas. Aquí dice el apóstol Pablo que no quiso ser gravoso para ellos. Bueno, era bivocacional el hombre, hacía tiendas de campaña, dicen algunos, o también toldos para los negocios. Por lo tanto, él se podía autosustentar. También hay muchos pastores actualmente que por necesidades son bivocacionales. El apóstol Pablo era bivocacional. No porque no tuviésemos derecho, dice él, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Claro, se supone que tenían que esperar la venida del Señor, pero tenían mucho tiempo, por eso que se dedicaban a rumorear de otras personas. A los tales mandamos y exhortamos con nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Termina el verso 13. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Era riguroso el apóstol Pablo en cuanto a su disciplina. Lo que decía a aquellas personas que no querían trabajar o que no se comportaban conforme a los principios del Evangelio, no se junten con ese. Pero la finalidad de no juntarse con ese hermano la finalidad es de restauración, restaurar al hermano caído, no humillarlo o expulsarlo finalmente de la iglesia o matar la vida espiritual de este hermano, sino de restaurarlo para que se avergüence, nos dice, para que se avergüence, pero no se debe tener por enemigo, sino amonestarle como hermano. Se le debe amonestar a una persona que está viviendo de esa manera. Eso dice el apóstol Pablo en esta sección. La idea es que nos enseña estos 4 puntos, es la formación más que la simple información. Jesucristo enfatiza la parte de la obediencia, el apóstol Pablo también habla acerca de la práctica de la vida cristiana. En el discipulado no es tanto la información que se entrega, es importante la doctrina que se enseña de Jesucristo, del arrepentimiento, de Dios, del ser humano, del pecado, de la salvación. Es importante. Pero lo más relevante, lo más importante del discipulado es la formación del carácter cristiano, de transformar la imagen de ese ser humano a la imagen de Jesucristo. Es el énfasis. Según el legado juanino a la comunidad cristiana, ya extendida por muchos pueblos, también el énfasis es exactamente el mismo. El evangelista Juan, cargado de años, recalca en sus cartas pastorales a las iglesias
lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo anunciamos también a vosotros. Hace hincapié en que la fe de Jesús se traduce en la no práctica del pecado y en el servicio amoroso, con el firme aleccionamiento de que no amemos de palabra solamente, ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Se refiere a hermanos necesitados que van a pedir ayuda, ¿no? Esa ayuda, ese amor al prójimo se debe demostrar en actos concretos de bondad. Se le debe dar algo que se alimente. Aquí en Osorno hay un César Ecía, hay una calle que se llama César Ecía, hay varias iglesias, una católica, después hay una de la Alianza Cristiana Misionera, hay tres parece, tres iglesias. Se le conoce como la ruta de la cuchara porque primero la gente va a una iglesia, la católica, a comer, después al otro día pasa a la Alianza Cristiana Misionera a comer, y después pasa a otra iglesia, así. Por eso se le conoce como la ruta de la cuchara. Iba con un colectivero y me dijo, yo le pregunté, ¿y esta iglesia es la Alianza Cristiana Misionera? Le dije, mira, hay comedores aquí, parece, darán almuerzo. Sí, me dijo, dan almuerzo. Aquí esta iglesia está ocupando bien los recursos que llegan, me dijo el chofer, era incrédulo, no era creyente, no iba a ninguna iglesia. Pero por lo menos la iglesia tiene buena reputación de la parte de los incrédulos, porque me dijo, aquí esta iglesia está ocupando muy bien sus recursos porque está ayudando a la gente. Y esta parte se le conoce como la ruta de la cuchara, y ahí me explicó por qué se le conocía así. Pero eso es lo que nos dice el apóstol Juan, no amar solamente de palabras, sino hablar de hecho y hablar de verdad, mostrar el amor al prójimo por medio de actos concretos de bondad. Aquí en este caso de Alianza, dando almuerzo, comida. Bien, terminamos con esa parte de la formación. El discipulado, lo importante es la formación del carácter, la transformación, o también, como diría John Wesley, la perfección cristiana, o como diría la Iglesia del Oriente, la ortodoxa, diría la divinización del creyente. Cuando ellos hablan acerca de la divinización del creyente, no se debe entender que el creyente se va a convertir en Dios, sino de cada día más, como ya es participante de la naturaleza divina, cada día más ser semejante a esa naturaleza divina. Cristo está viviendo en los seres humanos, por lo tanto hay que reflejarlo cada día más. Esa es la idea de la divinización del creyente. Ese es el término que emplea. En John Wesley habla de la perfección cristiana o de la santificación. La idea es exactamente la misma. Acá, en la parte seguimos trabajando con la parte del área del discipulado, la formación de líderes siervos. Este es el proceso que todos nosotros pasamos. Primero somos discípulos nuevos, primero nos convertimos a Cristo. Somos mundanos primero, después nos convertimos a Jesucristo. Pero la conversión es el inicio de la vida cristiana. No es el fin de la vida cristiana, sino es el inicio, el comienzo de la vida cristiana. No termina la vida cristiana hasta que se produzca la muerte o la segunda venida de Cristo, con la glorificación de nuestros cuerpos. Ahí culmina el proceso de la santificación. Luego viene el discípulo fiel, luego viene el discípulo responsable. Después, ese se transforma en líder. Aquí el contexto es del grupo pequeño o los grupos hogareños, o el discipulado de los grupos hogareños. Después vienen los ayudantes de pastores, finalmente los evangelistas, maestros, pastores que ya están totalmente comprometidos con el ministerio sagrado. El discípulo nuevo es quien se ha convertido al Señor Jesucristo. El discípulo fiel, ¿quién es el discípulo fiel? Ha pasado la prueba de aflicciones o persecuciones. El discípulo fiel, uno se da cuenta ya este es un verdadero discípulo de Cristo, porque ya pasó las etapas difíciles de la vida cristiana. Es decir, ha venido la persecución, ha venido aflicción, enfermedad, tragedia, algún sufrimiento, pero eso no lo apartó del camino del Señor, sigue perseverando. Por lo tanto, ese es un discípulo fiel. Ha vencido los afanes de este mundo, las codicias de riquezas, y ha seguido siendo fiel a Jesucristo. Este discípulo fiel, ¿qué primera prueba ha tenido que pasar? La prueba de la obediencia. Es obediente al mandato de Cristo. Está sujeto a Cristo como Señor, a la palabra de Dios, a la enseñanza a la iglesia y al servicio formativo del discipulador.
está obediente, es obediente, demuestra su obediencia a una persona primero, a un ser humano, a su discipulador o a su pastor, en el caso de alguien que está, si el pastor está haciendo el trabajo de discipulado. Ha demostrado su obediencia. La obediencia es muy importante porque la obediencia trabaja contra nuestro orgullo. Trata de eliminar el orgullo, porque el orgullo trata de ser independiente, hacer las cosas sin que alguien lo dirija. Pero la obediencia amortigua un poco el orgullo, machaca el orgullo para que seamos más humildes, pero la forma es obedecer a un ser humano. Acá a un cristiano maduro, a otro cristiano, o que lleva más años en la iglesia, o formando a otros creyentes. Un mentor, en otras partes se le conoce como un director espiritual, es muy importante, un director espiritual en nuestra vida. Nosotros los cristianos evangélicos lamentablemente no tenemos esta idea del director espiritual. Se conoce más como un mentor, existen, pero debe estar más, eh, o de enfatizarse más esta idea de un director espiritual, alguien que nos guíe espiritualmente. Ha demostrado su obediencia a la iglesia también, en la iglesia donde se encuentra, porque participa en las actividades de la congregación, a las enseñanzas de la iglesia y la palabra de Dios. La segunda prueba del discípulo para determinar si es fiel o no es fiel, la de la vida propia, se mueve por sí mismo en su vida de oración. Aquí ora entonces, no cuando va a la iglesia, o cuando hay culto de oración en la iglesia, ora cuando nadie le ve. Es decir, ora en soledad, solamente con Dios, en la privacidad de su hogar. Aquí no hay nadie que le está diciendo, hace esto, hazte aquello, lee un pasaje de la Sagrada Escritura, sino que lo hace de manera voluntaria, por iniciativa propia, por necesidad espiritual. Es decir, si esa persona está orando, aunque pueden pasar 2 semanas, 3 semanas, me refiero a las iglesias de los campos, todos los hermanos que están aquí, lo más probable es que tengan iglesias en los campos, hermanos que se le visita puede ser una vez al mes, puede ir la iglesia central. Acá en la iglesia de Osorno, por ejemplo, anduvimos el domingo en un local que se llama Quita Quita. Y cada una vez al mes van los hermanos a Quita Quita a hacer culto. Pero esos hermanos son verdaderos y auténticos hermanos que no dependen de la visita de la iglesia central para celebrar sus reuniones al Señor. Están orando, oran permanentemente, tienen en su propia habitación un lugar específico para poder orar. Esos son los creyentes fieles, que no necesitan de presiones externas para desarrollar su vida de adoración a Cristo, que es una vida de intimidad con Él, se mueve por sí mismo en saber cómo seguir alcanzando a los no alcanzados. Un buen discípulo de Jesucristo, uno que está aprendiendo bien el discipulado, es cuando está orando en su casa sin que nadie le diga que debe orar. Lo hace por iniciativa propia. Ese es un verdadero cristiano. La tercera prueba, la prueba de fuego, vence las aflicciones o las persecuciones por causa de ser discípulo de Jesucristo. Vence las tentaciones de los afanes del mundo, el engaño de la riqueza y la codicia de los ojos también. Vence las tentaciones del mundo. La cuarta prueba para determinar si un discípulo es fiel o no, la de las prioridades. Le cree a Jesucristo, acompaña a su discipulador en la misión que él cumple y va aprendiendo a hacer como él está haciendo. Es decir, es un aprendiz ahora de su discipulador, está viendo, observando todo lo que hace su discipulador, porque él lo va a imitar, va a hacer lo mismo que aprendió de su discipulador. La quinta prueba para determinar si un discípulo es fiel o no, la perseverancia más allá de la euforia del primer amor. Madura en su amor a Cristo tanto en su conducta como en su misión, moldeándose a ser como Jesucristo. Ya pasó esa primera etapa, pero después continúa sirviendo y creciendo en Jesucristo. La sexta prueba, la de la generosidad, no solamente diezma, sino que está bajo el señorío de Cristo en lo que posee y mira, y atiende las necesidades de los demás. Un fiel discípulo es una persona que está comprometida con su recurso económico para servir en la iglesia, ofrenda,
si se necesita banca, ofrenda para las bancas, se requiere comprar un terreno, ofrenda para comprar un terreno. Bueno, todo lo que tenga que ver con los recursos económicos que la iglesia necesite, él está dispuesto a colaborar también. Pero no solamente con la iglesia, sino que el discípulo cristiano, el fiel discípulo cristiano, ve a una persona que está pidiendo en la calle, es capaz de darle su recurso económico a una persona que está en necesidad. Comparte su recurso económico con otros que necesitan. La séptima prueba, la de la luz. Su vida es de honestidad y sinceridad. Si falla y peca, confiesa y pone empeño en no volver a pecar. Seguir al pie de la letra las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ese es un discípulo fiel. Y la octava prueba, la de la obra. Ha oído y entendido la palabra de Dios y por amor ha hecho que sea algo natural ponerla en práctica y compartirla con las otras personas. Esas son algunas pruebas que nos dice nuestro texto de un discípulo para determinar o definir si un discípulo es fiel o no es fiel. Después viene el discípulo responsable. En el discípulo responsable, como es discípulo que hace discípulos, tiene con ello un discipulado responsable. Recuerde que el trabajo del discipulado termina cuando el discípulo se convierte en discipulador, comienza a ganar a otras personas y a discipular a otras personas. No solamente les transmite con su vida enseñanza cómo engendrar nuevos hijos, sino que van juntos cuando practica la misión. Sigue el mismo procedimiento que tuvo con su discipulador. Todo lo que aprendió de su discipulador, él lo reproduce en otro. Después esa persona se transforma en líder. Cuando tiene discípulos que comienzan a su vez a tener otros discípulos, ya puede formar un grupo hogareño, con la ayuda y vigilancia de un discipulador, a quien acude con preguntas sobre la vida del grupo hogareño. En 1 o 2 años, el discípulo nuevo ya debería ser un líder. Eso es lo que se estima, en 1 o 2 años ya esa persona se puede convertir en un líder. Está guiando a un grupo pequeño en una casa. Después viene los ayudantes de pastores, es quien fiel en el servicio en su grupo hogareño y en su supervisión de los grupos hogareños de los discípulos que formó, recibe encargos pastorales. Esos son los pasos, los procedimientos del discipulado. En la iglesia que yo les comenté de Eduardo Cañas y Fulvia Rodríguez de Cañas, esta iglesia nos contaron que, y nosotros lo vimos también en las paredes de la iglesia, tenían salas de clase. Algunas eran para evangelismo 1, evangelismo 2 y evangelismo 3. Eran como 6 meses que duraban, o 3 meses, y duraba cada uno de estos evangelismos. Habían pastores, como tenían una asociación de 200 pastores, y líderes también, dirigían estos grupos a los de evangelismo. Se hacía un llamado al altar, todos los que quieran aceptar a Jesucristo, las personas nuevas que quieran aceptar a Cristo, pasaban adelante algunas personas. Y luego se les tomaban los datos y lo encomendaban a uno de estos grupos, evangelismo 1, evangelismo 2, evangelismo 3. Después que lo evangelizaban, pasaban a discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3 nuevamente. Ahí estaban otro tiempo más. Y después del discipulado, esas mismas personas que fueron evangelizadas, fueron discipuladas y pasaban todo ese procedimiento, ese proceso, después venía el liderazgo 1, el liderazgo 2, el liderazgo 3, es decir, lo preparaban en 2 años, preparaban a una persona para que dirigiera un grupo en casa, o hacer reuniones en las casas. 2 años se demoraban en toda esa etapa. Evangelismo 1, 2 y 3, discipulado 1, 2 y 3, liderazgo 1, 2 y 3. Después de 2 años, las personas que querían tener más conocimiento, ya más acabado de la Biblia, entonces lo enviaban al seminario de las Asambleas de Dios en Bogotá. Ahí estudiaban, 4 años creo que estudiaban ahí. Y ahí se sacaban su bachiller en Biblia y teología. Y después algunos continuaban más con ISUM, después con la Global University, y así seguían estudiando. Pero así trabaja Eduardo Caña y Fulvia Rodríguez. Muy, muy, muy estructurado, pero todos estaban muy bien preparados. No, ninguno hacía un discipulado sin hacer un evangelismo, ninguno tomaba un liderazgo sin haber pasado primero por el discipulado. 2 años se demoraban en todo ese proceso, cuando la persona se convertía. Lo encontré muy buen sistema, no lo he visto en otras partes, aquí en Chile tampoco lo he visto.
Es una iglesia que crece mucho, no sé cuántos miembros, imagínense 5 cultos de 2.000 o 2.500 personas solamente el día domingo en una iglesia y en otra eran 1.500 más en otras partes. Pero son iglesias megas, son megas iglesias las que logré ver allá. Muy bien, mi estimado hermano, eso es lo que teníamos que ver hoy día con respecto a esto del discipulado. Lo más importante es más que la información, el discipulado es la formación y los pasos también para ir creciendo. Del nuevo condiscípulo, después el discípulo fiel, discípulo eh, hasta transformarse en líder. ¿Algún aporte, hermano, de lo que han visto, han leído también en su libro de textos? Y en lo que estuvimos viendo en clase. ¿Algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos visto? Hermano Paulo, Sí, hermano Enrique. ese modelo de iglesia que usted hablaba, bueno, una opinión, ¿no? Yo creo que es muy efectivo, muy, no sé cómo decirlo, muy proactivo, porque es eficiente, básicamente porque está basado, digamos, en cómo nació, digamos, la iglesia primitiva. Y yo hacía un rato atrás le iba a hacer el siguiente comentario. Cuando Bizantino, él oficializa, digamos, la religión cristiana en el imperio, dicen algunos comentaristas que le hace un flaco favor a la iglesia, porque, claro, la oficializa, pero cuando comienzan a construir templos y sale, digamos, lentamente la iglesia desde los hogares al templo, se ralentiza de algún modo, se pone más lenta la iglesia, ya no corre, ya no avanza, digamos, de manera explosiva, digamos, el evangelismo. Creo de algún modo que eso también a nosotros nos ha afectado, ¿no? No sé qué opinión tiene usted al respecto, es una opinión personal también, porque observando, creo que necesitamos volver a los hogares, que el discipulado, digamos, de la familia le pertenezca a los padres y ese tipo de cosas. Creo que realmente es muy bueno. Eso Bueno, era, hermano. eso es la otra fortaleza de trabajar en los grupos pequeños en las casas, porque se evangeliza a todos los que están viviendo ahí, a todas las familias, a los niños, a los jóvenes, los adultos, el papá, bueno, todos los que vivan ahí en la casa, todos son de alguna manera evangelizados, alcanzados. Cuando se oficializó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, se produjo la corrupción de la iglesia porque después comenzaron a persuadir a los funcionarios del Estado a que se convirtieran a Jesucristo para poder servir como funcionarios del Estado. Por lo tanto, personas que no eran creyentes, por tener algún cargo dentro del gobierno, se bautizaban, y es muy sencillo, es recitar el credo. El credo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su Hijo unigénito, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que padeció bajo Poncio Pilato, que fue muerto, crucificado, el tercer día resucitó entre los muertos. Se recitaban el credo y se bautizaban, ya eran cristianos, pero no había un trabajo de discipulado de 2 años, 3 años que se demoraban antiguamente para bautizarlos, sino recitar el credo, porque tanta gente que se convirtió después, ya no había espacio para los discipulados, que demoraban 2 o 3 años. Ya esto se apresuró el proceso del discipulado. Y por lo tanto la gente ya no era formada a la imagen de Jesucristo como ocurría antiguamente. Se corrompió la iglesia, por eso se explica el tema de las cruzadas que fueron a matar, asesinar a otros cristianos en el oriente, a los musulmanes también liquidarlo, destruirlo, es decir, hasta el día de hoy los musulmanes piensan que los cristianos son asesinos, genocidas, crueles, vengativos, son bestias, feroces, personas salvajes que odian a los musulmanes. Esa es la idea que tiene un musulmán en su mente cuando se le habla de cristiano.
le tiene terror u odio a los cristianos. Por esa razón la cruzada. Y hubo una protesta dentro de la iglesia también, frente a la oficialización del Imperio Romano. La protesta vino del monacato, de ahí surge el movimiento monacal. Surge el movimiento monacal para protestar contra la mundanalidad de la iglesia, la corrupción de la iglesia de esa época. Se fueron al desierto a vivir una vida contemplativa, de devoción, de ayuno, de comunión con Dios. Ayunaban de lunes a sábado, no comían nada. Solamente comían el día domingo cuando iban a la iglesia y lo que la gente le daba. Realmente eran ascetas, era extraordinario estos ascetas. Estos son los padres, los sabios del desierto, los padres del desierto. Dejaron libros escritos extraordinarios igual. El problema de ellos es que no podían ser sal de la tierra y luz del mundo, porque para ser sal de la tierra y luz del mundo tenían que estar viviendo en el mundo. Y ellos se fueron al desierto. Y ya la gente que quería conocer más a Dios, recibir lecciones espirituales, formación espiritual, cómo orar, cómo santificarse más, iban al desierto a recibir la enseñanza e instrucciones de esta gente. Pero en el mundo es como si los cristianos más consagrados se hubiesen ido del mundo, de las ciudades, y ya las ciudades lo dejaron a merced de los incrédulos. Ese es el problema que ocurrió con ese problema de la oficialización del cristianismo, cuando la religión oficial, o sea, la religión se oficializa, se produce la degradación. Eso es lo que ocurre. Muy bien, vamos a... Hermano Jaime, ¿sí? Sí, podríamos tomar unos ejemplos de nuestra vida cotidiana, que no está lejos, sino que está al alcance de nuestro diario vivir. Cómo los padres y también el gobierno invierte en un profesional. En la misma universidad de 5 años, 6, 7 años para sacar un profesional, un doctor, un abogado. Así también las instituciones de la Fuerza Armada, cuánto el Estado invierte en sacar un oficial de las distintas ramas para el servicio del Estado. Pero nosotros como iglesia hemos sido un poco inteligentes en el sentido de invertir para sacar buenos líderes. Líderes que al corto o mediano plazo van a ser las personas que van a tener la responsabilidad de discipular como una iglesia primitiva, como hacían los apóstoles. Si nosotros miramos los ejemplos a nuestro alrededor, podemos ver que personas que pueden tener buenos cargos en el gobierno, pero podemos ver también en la iglesia cristiana que hombres y mujeres líderes entregados a la obra de Dios. Yo pienso que la iglesia cristiana o la iglesia en general sería una tremenda fortaleza, un cambio para la sociedad en relación de que el evangelio transforma y cambia las vidas de las personas, y que la sociedad puede mirar a la iglesia de una manera diferente que puede cambiar al ser humano. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, mis estimados hermanos, por sus contribuciones muy importantes. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Nuestro hermano Jorge Catalán, por favor, nos dirigen una oración para concluir. Amén. En el nombre de Jesús vamos a tu presencia en esta noche, Señor amado, dándote gracias por tu misericordia, tu amor. Gracias, Padre querido, por esta clase que hemos tenido en esta tarde. Permite, Señor, que pueda quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, lo que hemos aprendido, Señor, para poder aplicarlo, Señor, en nuestras iglesias. Te pedimos por nuestro hermano Pablo, Señor, cada día dale gracias, sabiduría, Señor, entendimiento, para poder explicar tu palabra, Señor, y así, Señor, mucho podamos ser bendecidos a través de ella. Guarda nuestra vida, Señor, guarda nuestras familias y bendícenos por misericordia en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Dios le bendiga y le guarde, mis estimados hermano Jaime, hermano Jorge, hermano Henry, hermano Michel. Que descansen, nos vemos mañana, si Dios quiere, con la ayuda del Señor. Hasta luego. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén. Una buena noche. Amén. Chao, chao. Muchas bendiciones. Amén, hermano Henry.